Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Ojo Clínico. El día de hoy hablaremos de la fisiología del ácido clorhídrico, un tema muy importante para poder comprender cómo actúan los inhibidores de bomba de protones, que es nuestro siguiente tema. Para esto quisimos desarrollarlo lo más básico posible, por lo cual nos tuvimos que revisar la anatomía y la fisiología del estómago. Esperemos que se queden y juntos desarrollemos un buen ojo clínico. Bueno, de las funciones que tiene el estómago, que es con lo que vamos a empezar, vamos a ver que es una dilatación del sistema digestivo. Al ser una dilatación del sistema digestivo nos va a permitir actuar como contenedor, como almacén. Esto nos va a facilitar el proceso de digestión y nos va a servir para almacenar todo lo que comamos y empezar a digerirlo. El almacenamiento va desde los 0.8 hasta los 1.5 de capacidad. Esto va a variar entre personas más obesas o más delgadas. Entre mayor sea la complexión de la persona, mayor la cantidad de almacenaje, y entre más delgado, obviamente, menor la capacidad de almacenaje. Otra de las funciones es la secreción del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico nos va a permitir degradar moléculas grandes a pequeñas para que se puedan digerir, o sea, de macromoléculas a micromoléculas. Nos va a servir como barrera protectora también. Al ser una barrera protectora, no permite la colonización de bacterias a la mucosa gástrica. Si llegaran a colonizar bacterias, rápidamente se degradarían por el ácido clorhídrico. Pero ¿qué pasa si nosotros inhibimos por completo el ácido clorhídrico? Podrían llegar bacterias. Eso es lo que pasa cuando nosotros damos inhibidores de bomba de protones por mucho tiempo. Esta barrera nos protege entre microorganismos que nosotros ingerimos con la dieta o que están simplemente como parte de la flora bacteriana de nuestro sistema digestivo, del resto del sistema digestivo. También nos previene agresiones endógenas y exógenas de microorganismos. Nos permite también el estómago formar el quimo, amasa el bolo alimenticio como tal y genera una masa que por las contracciones, por la musculatura del estómago, van a hacer que se lleve a cabo el resto de la digestión en la parte inferior del sistema digestivo. O sea que hace la masa y se va contrayendo y hasta que se vacía para que pueda seguir el proceso de digestión en el intestino delgado. De las dimensiones que tenemos del estómago en personas promedio como tal, vamos a ver que tiene una longitud de 25 centímetros que va desde el cardias hasta el píloro, que es la parte más inferior. El ancho va de 12 centímetros y un grosor de 8 centímetros en personas promedio. Partes importantes: el cardias, que es la unión gastroesofágica, la que se une del esófago con el estómago. El fondo, que es la forma más apical, es la parte más superior. Tenemos un cuerpo, que es la parte más voluminosa, y tenemos el antro y el conducto pilórico, que es como tal un esfínter, al igual que el cardias. Otras cosas que tenemos que tomar en cuenta: tenemos una curvatura menor, que es la parte de la izquierda, se puede decir, de la pantalla, que va del cardias al conducto pilórico, formando una curvatura pequeña, y una curvatura mayor, que prácticamente cubre lo que es el fondo, el cuerpo y el antro. Esa es la curvatura mayor. Tenemos dentro del estómago unas pequeñas estrías. ¿Por qué se forman esas estrías? La mucosa tiene muchas invaginaciones, se llaman criptas. Estas criptas, como lo vemos en la pantalla, son invaginaciones de esta mucosa para que en esos espacios que están ahí se secreten todos las sustancias de las células que están formando estas criptas. Ahorita vamos a ver independientemente cada célula. La parte más gruesa de estas capas del estómago es la mucosa. Después está la submucosa, la capa de musculatura lisa o capa muscular, la subserosa y la serosa. Entonces tenemos mucosa, submucosa, muscular, subserosa y serosa. Vamos a hablar de las células específicamente de la mucosa. Empezamos por unas células que se llaman células similares a las enterocromafines. Estos están en la mucosa, también pegadas a las células parietales. Son
prácticamente las hermanitas de células parietales, ¿sale? Están pegadas. Tienen la capacidad de autorreplicarse ante la gastrina y estas células similares a las enterocromafines generan histamina, que la histamina en el cuerpo prácticamente tiene una actividad antialergenos. En este caso, la histamina en el estómago es el principal estimulador parácrino de la secreción gástrica. ¿A qué nos referimos con el término de parácrino? Como las células enterocromafines la secretan y están pegaditos a las células parietales, ejercen su función a la célula que la está secretando. O sea que si las células parietales están siendo estimuladas por las células por la histamina de las células enterocromafines, a eso se refiere, que hace su efecto de donde se secretó a un ladito. Eso es parácrino. Entonces es el principal estimulador parácrino de las células de la secreción gástrica. Esta se secreta también en la mucosa y las células similares a las enterocromafines la secretan por un precursor que es la histidina descarboxilasa. Esta estimula los receptores H2 en las células parietales para que se genere la secreción de ácido clorhídrico. Tenemos las células D. Estas células D secretan somatostatina. La somatostatina tiene una función inhibitoria. Esta somatostatina inhibe la secreción gástrica, inhibe la motilidad gástrica y que ya no se secrete histamina, que es el que genera, que es la que estimula la creación de gastrina. Y también tiene una retroalimentación negativa. Cuando ya el ambiente se tornó muy ácido, se deja de secretar histamina y gastrina y se genera somatostatina para que el ambiente ya no esté tan ácido tampoco. Y cuando empieza a estar un ambiente más alcalino, se comienza a inhibir la somatostatina y se genera la histamina y la gastrina. Tenemos las células G que liberan gastrina, las células principales. El precursor de la gastrina es la preprogastrina y la gastrina se libera prácticamente cuando nosotros ingerimos proteínas, aminoácidos o péptidos de la dieta. Estas, aparte de generar o por lo menos ayudar a la digestión de estas moléculas, nos permite el mantenimiento y la integridad de la mucosa, ¿sabes? Nos ayudan a madurar y a diferenciar las células parietales y las células similares a las enterocromafines. Esta gastrina no solamente se secreta en el estómago, también se secreta en el intestino delgado y en el páncreas. La gastrina es el mayor regulador hormonal del ácido gástrico. Prácticamente se une a los receptores CCK2 de las células parietales y las similares a las enterocromafines cuando el pH aumenta. Se libera gastrina y péptido liberador para poder acidificar otra vez ese ambiente. Y cuando el pH ya está muy ácido, se inhibe la gastrina y se libera somatostatina, como ya lo acabamos de decir. Todo esto hace una función reguladora para mantener un pH óptimo para poder digerir todos los alimentos. Una hormona más que se secreta prácticamente en el estómago es la grelina. Esta va a inducir la ingesta de comida. Nos permite que tengamos hambre y estimula la secreción de ácido clorhídrico también. Esta también va a estimular la motilidad, por eso cuando nosotros tenemos hambre sentimos que nuestros intestinos empiezan a moverse más. Esta también se libera en periodos prolongados de ayuno, es como un aviso que ya tenemos hambre y que tenemos que comer. Este mecanismo se cree que es la grelina estimula la histamina y la histamina hace toda su función, que es estimular como tal la motilidad gástrica y la secreción. Entonces son las células y las hormonas que trabajan en el sistema digestivo. Otra cosa más son las fibras musculares. Las fibras musculares nos van a permitir amasar como tal el bolo alimenticio y formar una masa que se llama quimo. Entonces tenemos varias fibras, las fibras longitudinales, las que van a permitir que la mucosa se enrolle como si fuera una oruga
y vaya permitiendo la salida del quimo hacia el píloro. Tenemos las fibras musculares, que son las más abundantes y prácticamente hacen, como la imagen que está a la derecha, superior a la derecha, hacen que se forme como un anillo, y ese anillo va permitiendo que se vaya empujando la comida hacia el esfínter pilórico. Tenemos las oblicuas, que prácticamente delimitan el extremo cardíaco del estómago y también van a permitir esa función del vaciamiento gástrico. Entonces, las fibras musculares tienen la facilidad de contraer al estómago, formar el quimo y vaciar el estómago. Bueno, tenemos fases de la secreción gástrica. La primera fase es la cefálica, que es a través de un reflejo vagal como tal, y se da cuando nosotros ya sea que olamos la comida o que simplemente la imaginemos para poder empezar a secretar ácido clorhídrico. La segunda fase es la fase gástrica, donde ya existe ya como tal alimento dentro del estómago, y ahora sí comienza la secreción por contacto directo con los alimentos, y la fase intestinal, que son por medio de mecanismos nerviosos y hormonales. Entonces son 3 fases: cefálica, gástrica e intestinal. Bueno, dividimos el tema en 2 partes porque el siguiente tema será específicamente cómo se secreta el ácido clorhídrico por las células parietales. Nos vemos en el próximo video.